Hola, Buenas buen tardes. día. También. Muy bien, Bueno, muy bien. un gusto. Bueno, ahora pasamos a contarles justamente esto que estabas Ah, preguntando. genial, Y genial. sí, tenemos una presentación hecha donde vamos a mostrarle cómo capturamos los datos y cómo trabajamos estos datos. Así que espero que Bueno, quede respondido perdón ahí. entonces, me adelanté a la presentación. No, no pasa nada, no pasa nada. Esperemos que ahí quede respondida, si no, cuando terminemos volvemos sobre esa pregunta, si te parece. Dale, genial. Buenísimo. Bueno, nosotros con mi compañera Sabrina Sellanes, bueno, yo me presento primero, Ignacio Tavares, soy analista y trabajo dentro del equipo técnico de Salud en todo lo que es plataforma. Y bueno, y después mi compañera Sabrina Sellanes, que está aquí al lado, que ahora más adelante ya la voy a presentar, también analista y es miembro del equipo técnico. Bueno, vamos a hablar de lo que es el Data Lake, de la solución más bien técnica, alto nivel, sin entrar muchos en detalles técnicos, pero sí como una pasada por lo menos de cuáles son los componentes primarios, cómo fuimos trabajando todo este proceso, que es algo relativamente nuevo, y bueno, contarles un poco cuál fue nuestra experiencia para la estrategia de COVID-19. Primero que nada, cuando hablamos de Data Lake, a veces hay algunas confusiones sobre qué es, y acá tenemos una definición conceptual genérica que lo que dice es que es la gestión de los datos híbridos de última generación que puede hacer frente a los retos de la Big Data, ¿tá? Y que impulsa nuevos niveles de analítica en tiempo real. Una de las características de estos Data Lake es que su entorno es altamente escalable y bueno, soporta muchos volúmenes de los datos, el cual vienen de varias fuentes y de distintos tipos armados, digamos, distintos formatos. Si voy muy rápido, me frenan y vuelvo para atrás. Bueno, uno de los componentes principales que tenemos dentro de este Data Lake es Hortonworks, capaz que muchos ya lo sintieron hablar, o HDP, como se le llama. Es una plataforma de código abierto que se encarga de procesar, almacenar y analizar grandes volúmenes de datos. ¿Bien? Esta plataforma soporta varios proyectos de lo que es Apache Hadoop, incluyendo uno de los ítems más importantes dentro de Hortonworks, que es HDFS, que es Hadoop Distribution File System. Haciendo referencia a esa herramienta, perdón, HDFS es un sistema de archivos distribuido. ¿Qué quiere decir esto? A vista de lo que es el usuario, es un directorio de archivos, básicamente, pero tiene otras capacidades distintas. Tiene búsquedas y tiene lectura múltiple, el cual hace que este procesamiento sea muy rápido, y a su vez, una vez que nosotros cargamos toda la fuente, estas se distribuyen en varios nodos. Por lo cual tenemos redundancia y tenemos mucha tolerancia a fallos, lo cual nos permite esto, en caso de que se caiga un nodo, poder restablecer los datos anteriores, porque van a estar por otros nodos diferentes. Bien, siguiendo un poco con las herramientas que estamos mencionando, el desarrollo fue realizado sobre Jupyter Notebooks, que es un entorno de trabajo interactivo que permite el desarrollo de código en diferentes lenguajes de programación. Nosotros para este caso usamos Python, dada la experiencia que ya contábamos con esto, y bueno, a través de ese código podemos ir haciendo distintos tipos de indicadores, gráficos, que fue ya lo que estuvo comentando Steven, Miguel y bueno, Rosario, y ahora vamos a pasar a mostrarles. Por último, otra de las herramientas grandes que estuvo dentro de este proyecto es Superset, ¿no? Es una herramienta de visualización, es un software rápido, liviano, y es intuitivo, ¿no? Que es una de las cosas más importantes de cara a los usuarios. Esto como principal énfasis es que permite hacer varias visualizaciones y son bastante sencillas de manejar. Ahí, por ejemplo, tenemos una muestra de lo que es un mapa, ¿tá? Que fue utilizado para la campaña de vacunación, el cual se ven distintos puntos, por ejemplo, donde hace falta ir y hacer capaz que una campaña más fuerte sobre esas localidades que están marcadas. No sé si lo ven chiquito ahí, pero tienen puntos amarillos y rojos. Bueno, eso fue uno de los tantos indicadores o mapas
que fueron utilizados para la estrategia y para la campaña de vacunación de COVID-19. Ahora le dejo la palabra a Sabrina, que le va a comentar sobre este proceso. Gracias. Hola, primero que nada, buenos días. Mi nombre es Sabrina Sellanes, soy parte del equipo técnico también de Salud UNI. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasar a explicar un poco la implementación dentro del Data Lake que realizamos para obtener los diferentes indicadores. Un poco para comenzar, en primer lugar se trabajó con la ingesta de los datos. En este paso se tomaron en cuenta los objetivos del proyecto y los diferentes indicadores que se deberían implementar, siempre permitiendo la evolución y la incorporación de los nuevos indicadores durante el proceso. Bueno, para esto, una vez identificados los diversos orígenes de información, realizamos un diccionario de datos y fuentes que contenía información de cada fuente, la clasificación de los mismos, si eran estructurados o no estructurados, las variables que contenían, los formatos de cada una de las variables y además la periodicidad de actualización de las mismas. Destacamos que para este paso fue de gran relevancia hacer esto, ya que es muy recomendable tener organizados los datos para futuros análisis y implementación de nuevos indicadores. Es muy bueno tenerlos documentados y analizados por sus variables y formatos como mencionamos recién. Las fuentes de los datos que utilizamos se encuentran distribuidas y son cargadas en un repositorio compartido, y cada origen accede a ese repositorio compartido. Y bueno, esta información es importante destacar que viaja sobre una red segura para resguardar los datos sensibles de los pacientes. Y bueno, a continuación mostraremos el flujo de los datos. Bueno, aquí tenemos un diagrama que explica un poco, perdón, ahí. Tenemos un diagrama que explica un poco el flujo de los datos. Los datos son cargados al repositorio compartido que mencionábamos anteriormente, y para la transferencia de estos archivos se utilizó una conexión cifrada a través de SFTP. Esto es, como mencionábamos, para resguardar los datos y que tengan seguridad, para que no sean accesibles. Y bueno, una vez que la información se encuentra en el repositorio compartido, se ejecutan procesos diarios automatizados para el envío de los mismos hacia el repositorio del Data Lake. O sea, los datos viajan hacia el repositorio compartido, que va a través de SFTP, y luego se envían hacia el repositorio del Data Lake. Para esto realizamos varios procesos que se ejecutan diariamente, algunos sí, se ejecutan diariamente y se pasan al repositorio compartido de Data Lake. Entonces, para este caso hicimos una clasificación, identificamos los diferentes tipos de fuentes y las clasificamos. Por un lado, las que se actualizan con más frecuencia y las que se actualizan con menos frecuencia. Por ejemplo, por actualización de más frecuencia tenemos las vacunas, los certificados de defunción, los casos positivos de COVID-19, la agenda de vacunación. Y por otro lado tenemos fuentes que son un poco menos dinámicas, como lo es RUCAF, que es el Registro Único de Cobertura de Asistencia Formal. Esto se actualiza mensualmente y la información que contiene es la institución a la que está afiliada la persona, el lugar de residencia de la misma, la fecha de nacimiento, sexo, entre otros datos, que son utilizados para el cruce de información para los diferentes análisis que se realizaron. Bueno, acá vamos a enumerar un poco más en detalle algunas de las fuentes utilizadas. Algunas de las mismas son casos positivos de COVID, que se reportan diariamente, que son extraídos por el país diariamente y se publican. Estos datos son extraídos del sistema informático del Departamento de Vigilancia en Salud. Luego, por otro lado, tenemos las personas vacunadas, residenciales, el sistema informático de vacunas, que habíamos mencionado que son diarios. Por otra parte, tenemos la agenda de vacunación, extraída del sistema de agenda electrónico de AGESIC. Luego tenemos la población INE por departamento, rangos etarios,
que esto lo extrajimos del Instituto Nacional de Estadística. Luego tenemos certificado de defunción de estadísticas vitales y RUCAF, como mencionábamos anteriormente, para saber la afiliación, departamento de residencia de las personas, fecha de nacimiento y sexo. Es un poco más el detalle de las fuentes utilizadas, algunas de las fuentes, las principales, digamos. Bueno, a continuación, luego de la ingesta de los datos, que como vimos en el diagrama, la ingesta de los datos lo que hace es pasar la información hacia el data lake. Continuamos con el proceso de refinamiento de los datos. En primer lugar, se realiza un proceso de anonimización de los mismos, clasificando los datos en diferentes categorías. Para esto nos fijamos los datos que eran confidenciales de los que no eran confidenciales, y por ejemplo, un caso de datos confidenciales son la identificación de las personas. Para esto se utilizaron algoritmos criptográficos para ocultar la identificación de la persona. Luego se trabajó también en un análisis sobre la calidad de los datos, teniendo como principal punto de interés la disponibilidad de los datos, la confiabilidad, y en cuanto a confiabilidad, la consistencia, integridad y completitud de los datos. Se realizó un análisis de todas las fuentes, detectando para cada una de ellas los problemas de calidad que existían, y en base a eso se realizaron limpieza de los datos y toma de decisiones para mejorar la calidad de los mismos. Luego en este punto también de calidad de datos, realizamos diferentes procesos dentro del Data Lake que se ejecutan a demanda y brindan reporte de cómo van evolucionando los problemas detectados. O sea, si a medida que vamos encontrando problemas, se van corrigiendo y se corren estos procesos, y ahí tenemos un reporte de cómo evolucionaron y si mejoró el tema de calidad o no. Estos procesos también se pueden automatizar simplemente programando su ejecución diaria, y bueno, para ver diariamente la evolución de esto. Y a su vez también se ejecutan análisis diarios controlando el procesamiento de la información. Aparte de la calidad de los datos en sí, se realizan procesos diarios para verificar el correcto funcionamiento del flujo, de la carga y procesamiento de la información. Bueno, ahora el siguiente paso es el procesamiento de los datos. Recordemos que tuvimos la ingesta de los datos, donde los datos ingresaban al data lake, tuvimos el refinamiento, que hace la limpieza de los datos, y la anonimización. Ahora tenemos el paso del procesamiento de los mismos. En este punto procesamos los datos para convertirlo en información y conocimiento. Se realizaron los diferentes cruces de datos necesarios para la obtención de los indicadores. Para esto también se realizó un trabajo exploratorio con la herramienta Jupyter. Estos notebooks, como mencionaba Nacho anteriormente, permiten realizar consultas en diferentes lenguajes. En particular, nosotros para los análisis exploratorios utilizamos Python y consultas SQL. Aquí se verificaban y se validaban las diferentes hipótesis que se creían, y así también la detección de errores y datos faltantes. O sea, a partir de estos análisis exploratorios se veía la verificación de hipótesis que se definieron al principio. Es importante destacar que aquí se aprovecha al máximo el poder de procesamiento del data lake, ya que en poco tiempo se puede hacer un análisis exploratorio y muy beneficioso. Y bueno, también se probaron métodos estadísticos utilizados para para la obtención de los indicadores y proyecciones de efectividad de vacunas. Y bueno, una vez realizado toda esta exploración y el procesamiento de los datos, los valores obtenidos fueron enviados mediante un proceso automatizado desde el data lake a una base de datos Postgres que utilizamos nosotros. Esta base de datos es de alta disponibilidad, y bueno, se definieron alarmas y monitoreo de los servers para la seguridad de la información y disponibilidad de los datos. Bien. Bueno, ahora pasamos a la etapa de visualización de los datos. En esta etapa, una vez procesada la información y enviada a la base de datos que
mencionamos anteriormente, se elaboraron diferentes dashboards, charts, mapas, reportes, que algunos de ellos fueron mostrados anteriormente en la presentación. Y aquí se muestran los resultados obtenidos de forma que la autoridad sanitaria pueda tener acceso y disponga de la información en todo momento para realizar sus diferentes análisis. Para esto se utilizó la herramienta Superset, que brinda la posibilidad de crear dashboards en tiempos relativamente cortos. Es bastante simple de utilizar. Además permite la creación de usuarios de forma rápida y la asignación de roles a los diferentes usuarios, así resguardando la seguridad y dándole diferentes permisos a cada uno de los usuarios. Y bueno, entre otras ventajas que tiene el producto. El acceso a la herramienta, o sea, la autoridad sanitaria accede a esta herramienta a través de una red segura, ya que se trata de información sensible y bueno, y los datos deben ser resguardados que es una información sensible. Entonces, acceden a través de una red segura, que solo tienen acceso desde la autoridad sanitaria, y como se mencionó al inicio de la presentación, algunos de los indicadores realizados fueron efectividad de vacunas, cobertura de vacunas y ausentismos en la agenda de vacunación. Un poco para ir finalizando, queríamos mencionar que aprovechando el poder de procesamiento que tiene el Data Lake, se utilizó la información obtenida como fuente de ingreso, o fuente de entrada para nuestro BI en salud. Nosotros tenemos un BI en salud y bueno, se utilizó esta información procesada por el Data Lake como ingesta de ese BI, otorgando así un mayor poder de análisis y cruzamiento de dimensiones de interés definidas para cada cubo que se implementó. Y bueno, además esto ayuda a brindar independencia a la autoridad sanitaria para que puedan analizar y realizar los diferentes cruces de interés que vean relevante. Entonces, mencionamos que para esto, como está ahí en la presentación, utilizamos la herramienta Pentaho Data Integration. Y bueno, un poco cerrando, este fue el procedimiento que se realizó para la implementación dentro del Data Lake. Y bueno, si bien no entramos en detalle bien técnico en cada uno de los puntos, esperamos que en grandes líneas haya sido explicativo y haya ayudado a conocer un poco el proceso que se sigue dentro de esta plataforma para realizar los diferentes análisis que se utilizaron. Bueno, no sé, ahora dejamos abierto si hay alguna pregunta o algo. Estamos disponibles para responder. Sí, la verdad que muchas gracias por la presentación. Súper interesante y muy buena la estrategia de acceso a la información. Y obviamente que desde mi lado más clínico siempre me tira el dato de lo funcional. Y la pregunta sería, ¿cuál fue la principal dificultad que encontraron a la hora de hacer este proceso de limpieza de datos o de validación de datos que nos comentabas vos, Sabrina? Bien, la tomamos a ella también para las preguntas. Bueno, respondiendo a tu consulta, Charlie, una de las dificultades, particularmente que nos vimos, fue el tema de las fuentes, de la calidad de los datos. Bien, como ahí comentó Sabrina, muchas fuentes de distintos sistemas, muchas veces con una calidad que no era tan buena, entonces bueno, hubo que hacer un análisis por cada una y eso fue lo que nos llevó más tiempo en sí. Bueno, todo lo que fue refinamiento. Pero una vez que se tienen esos datos estructurados, limpios, todo lo que es la ingesta y bueno, todo lo que viene posteriormente, lo que es análisis y todo, es mucho más sencillo. Pero para mí, sin duda, una de las cosas complicadas fue el tema de la calidad de los datos de las diferentes fuentes. Pero bueno, eso fue lo que nos llevó en sí un poco más de tiempo. Pero bueno, con varios actores, que fue lo que comentó Sabrina hoy, bueno, en distintos organismos, pudimos juntarnos, pudimos ir resolviendo, y bueno, tomamos algunas definiciones, algunas reglas que siempre hay que tomar, pero bueno, salió correctamente por ahora. Bien.
Perfecto. Y ese tipo de errores cuáles eran? ¿Eran errores duplicados? ¿Cuál eran los más frecuentes? ¿Eran dificultades en las cargas de lote? Digamos, lo pregunto particularmente, y capaz que esto es medio egoísta, por la propia dificultad que tuvimos nosotros cuando empezamos a recibir datos de vacunación. Sí. Y sobre todo en esta dificultad de que aparecían vacunas, se agregaban vacunas nuevas, había que estructurar el dato de qué vacuna era, los datos de los lotes eran difíciles no difíciles de conseguir, pero variaban en estructura de una vacuna a otra, uno con letra, otro sin letra, otro cierta cantidad de caracteres, y todo eso iba dándose a medida que se iban recibiendo diferentes lotes de vacuna. ¿Cómo fue que lidiaron con eso? Sí, un poco sí, eso fue un desafío, porque las diferentes fuentes, como tú mencionabas, aparecían diferentes formatos de las variables. Y bueno, como mencionábamos en la presentación, realizamos un análisis exploratorio sobre los datos y ahí fuimos identificando los diferentes problemas y las diferentes codificaciones que se utilizaban para las vacunas. Entonces, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública fuimos como unificando el concepto y arreglándolo y refinándolo para poder posteriormente hacer el análisis correcto. Pero sí, esa parte inicial fue un gran desafío y bueno, tuvimos que poner mucho tiempo en esa parte. Sí, agrego ahí a lo que comentaba Sabrina, para que tengan como un detalle por lo menos. Todo lo que es vacunas, el Ministerio de Salud Pública tiene un sistema que es centralizado a nivel país, en el cual se cargan todas las vacunas, ya sea de COVID u otro tipo. ¿Ah? Entonces, bueno, todo esto como fue surgiendo tan rápido, todo lo que es COVID, se fueron haciendo algunos arreglos a ese sistema, en el cual, y bueno, nosotros trabajamos con ellos muy, muy juntos en esos cambios, y bueno, también nos fueron dando la información y nosotros le fuimos haciendo las devoluciones, siempre de conjunto, para que ellos fueran tratando de minimizar el tema de los errores, porque como bien decís, Charlie, ahí son cargadas manualmente, entonces hay mucho lugar a error, ya sea de mapeo, de un documento, es muy común, algunas vacunas, números de dosis. Entonces, bueno, todo eso fue como un trabajo que fuimos haciendo, donde fuimos detectando todos esos casos, y bueno, en conjunto con el ministerio ellos fueron haciendo distintos arreglos a su software, tratando de limitar esos errores, y que así la información viajara con una calidad que sea mucho mejor a la que veía en un principio. Pero eso fue parte de este proceso también, que nos llevó algunos meses, pero bueno, ha ido mejorando bastante, por suerte. Ahí aportar, perdón, ahí aportar también, ¿se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Perdón que abrí el micrófono. Ahí aportar también que, en primer lugar, bueno, obviamente cuando se tratan datos de salud, el tema de la calidad es realmente un problema, o sea, en general es así, ¿no? Y cuando esa información surge a punto de partida justamente de los registros clínicos, es una debilidad. Que justamente este tipo de herramientas son las herramientas que permiten ir mejorando esa calidad. O sea, si nosotros no tuviésemos este tipo de herramientas, directamente no podríamos, de alguna manera, resolver esos problemas de calidad. Entonces, en ese sentido, destacar la importancia de estas herramientas justamente como primer objetivo para poder ir mejorando la calidad de los datos, ¿verdad?, que de alguna manera se están integrando, ¿sí? Para nosotros una cuestión bien importante fue justamente el poder mejorar la calidad, ¿verdad? Pero en el contexto también de velocidad que teníamos que tener, porque de alguna manera, y acá están las autoridades del ministerio, claro, ellos en realidad nos decían, bueno, necesitamos este dato ya, ayer, para dentro de 5 minutos, ¿no? Y esa carrera contrarreloj, donde no te podés equivocar, tenés que ser lo más preciso y lo más exacto y lo más responsable con los datos que tenés y con las herramientas que tenés justamente para lo que es la mejora de la calidad de los datos, ¿verdad? Bueno, justamente ese es el desafío mayor, ¿no? Poder cruzar esos datos en tiempo récord, mejorar la calidad, todo lo posible, ¿verdad? En el tiempo, digamos, que se dispone,
¿verdad? Y tener esa información lo más oportuna posible para la toma de decisiones. Estamos hablando de una campaña de vacunación que, bueno, todavía sigue, ya estamos en las terceras dosis, en las cuartas dosis, pero que realmente fue realizada en tiempo récord, ¿no? Y bueno, y eso también fue todo un desafío porque, como decíamos, esto se tuvo que desarrollar de forma muy rápida, y bueno, y teniendo en cuenta la mejora de la calidad de los datos, pero en este corto periodo de tiempo, y que a su vez permitiera ir tomando decisiones y poder ir haciendo las intervenciones que el Ministerio tenía que tomar. Cada vez que se reunía la Comisión Asesora de Vacunas para definir el nuevo cruce de plataformas, ya sabíamos que teníamos un trabajo titánico la semana anterior de poder justamente depurar y lograr la mejor calidad de los datos para poder justamente ofrecer la información más acertada posible, ¿no? Eso es un poco la realidad. Bueno, aparte vos viniendo de la epidemiología, entiendo que estabas particularmente preocupada por eso también. Pero también hubo positivo, que no sé si también ocurrió en Uruguay, pero que al menos nos ocurrió a nosotros, es que los propios pacientes fueron nuestros principales auditores, porque estaban tan preocupados por ver su registro de vacuna, que estaban atentos a si el lote no lo entendían, si había un error, si habíamos registrado mal la dosis. Así que eso fue una parte positiva de esto que buscamos de empoderar a las personas, empoderar al ciudadano. Creo que nunca antes habíamos tenido en un proceso de vacunación a la población tan pendiente de estar atrás de su registro de la vacuna. Así que creo que eso fue por lo menos positivo, no sé si también ocurrió en Uruguay. En Uruguay ocurrió, y eso que mencionás es sumamente relevante, justamente porque, o sea, es verdad, o sea, hasta ahora en realidad los usuarios desconocen en realidad si hay un error, si no hay un error. Errores, digo, siempre se pueden cometer, ¿no? En los registros, ¿no? Entonces, acá en Uruguay también tenían acceso de forma inmediata a el certificado de vacunación, por ejemplo, que además también se requería luego para participar de eventos o para otro tipo digamos, de usos, ¿no? No solamente de salud, sino bueno, después para poder ingresar a eventos u otro tipo de organizaciones. Y en realidad eso de que de forma inmediata pudieran tener su certificado de vacunación, y que pudiera tener un error, y que bueno, nos llevó un trabajo muy importante, pero también nos asegura la calidad, ¿no? Es una herramienta fundamental para la mejora de la calidad. Entonces, si uno lo mira en el proceso, no puede decir en un momento, uy, pero ¿cómo? Tenemos errores, y tenemos capaz que no estamos tan preparados para ir resolviendo estos errores en tiempo récord, pero si lo miramos en perspectiva, es una herramienta muy buena justamente para mejorar la calidad de los datos, ¿no? Y a su vez que cada ciudadano pueda tener digamos, un certificado y la información de salud que le corresponde con la calidad de los datos que requiere que bueno, que así sea y que lo debe tener, ¿no? Entonces, ha sido de gran ayuda, ¿no? Y como tú decís, es una herramienta más de empoderamiento de la ciudadanía, que es muy importante, compartimos así 100%. Sí. Así que vale la pena activarse. Muy bien, hay una pregunta, Nicolás, si querés te abro el micrófono, así podés hacer la pregunta. Decime si podés abrir tu micrófono. Si no, la leo yo, pero como es... Sí, ahí te escuchamos. No, más bien la consulta era para ver si utilizaron alguna base de datos no relacional para almacenar algunos datos, como por ejemplo HBase, para integrarla con Hadoop, o solo utilizaron la parte de Postgres. No sé si se entiende la pregunta. Bien, gracias Nicolás. Entiendo que van a contestar los chicos. Sí, buenísimo. Y abrí el micrófono para que preguntara directamente, porque sabía que me iba a equivocar si leía todo eso. No hay problema. Muchas gracias por la pregunta, Nicolás. Utilizamos Apache Hive como una base de datos como para realizar consultas dentro de lo que es el Data Lake. Esto, para aquellos que no tienen bien el concepto de lo que es Apache Hive, es una arquitectura distribuida que está construida sobre Hadoop, que nos permite manejar grandes volúmenes de datos y hacer consultas
no es exactamente igual a lo que es SQL, que es más estructurado, pero utilizamos esa base como para guardar algunos datos, y otro, como comentaba Sabrina hoy, para algunos cubos, algunos procesos OLAP, fuera de lo que es el Data Lake, usamos Pobres como base de datos. Esas fueron como dos herramientas principales que usamos para almacenamiento y hacer consultas sobre los datos. Perfecto. Les recordamos los que están en plataforma, los que están en Zoom pueden hacer las preguntas por chat, los que están en plataforma también pueden utilizar el chat, así que si hay preguntas nos van haciéndolas llegar. Hay otra pregunta de Cecilia, sí, que dice que cuál fue el desafío de la incorporación de bases de datos secundarios, que creo que tiene que ver con esto que comentaba Sabrina, de la incorporación de muchas fuentes para llegar al set de datos finales. Sí, en sí fue un gran desafío porque, bueno, al inicio hubo que hacer toda la exploración de los datos y, bueno, y tuvimos en contacto permanente con cada uno de los orígenes que nos daban las fuentes, porque necesitábamos entender el significado de las variables, qué valores contenían esas variables, para qué análisis las podíamos utilizar. Y bueno, en esa parte hubo como mucha interacción entre el Ministerio de Salud Pública y nosotros para poder avanzar en el desarrollo de esto. No sé si un poco va por ahí la pregunta o no sé, algo más específico que quisiera saber. Yo quería hacer otro perdón, agrego algo también, ya lo dejo, a lo que comentaba Sabri. La incorporación de estas fuentes secundarias básicamente fue, sin duda, un tema complejo, pero era de gran valor por el tema de los indicadores que comentaba Rosario, y bueno, que estuvo comentando Steven y Miguel también, el cual se necesitaba saber, por ejemplo, bueno, el tema de positivo de COVID, quizás por edad, por localidad, entonces eso estaba en otro tipo de fuentes, lo cual se tuvo que ir incorporando. Esto fue básicamente como una primicia desde un primer momento, sabiendo cuáles eran los indicadores que más o menos ya se querían saber para llevar a cabo como una estrategia para todo lo que es COVID. Más adelante fueron surgiendo otros, sin duda, pero el tema de las fuentes externas fue desde un primer momento principal, y bueno, y fuimos hacia eso también. Bien. Sí, Rosario, vos querías decir algo. No, otro desafío también muy importante que tuvimos tiene que ver con que esto fue una herramienta de monitoreo permanente, o sea, en la gran mayoría de las evaluaciones de efectividad de vacuna que hemos visto, ¿verdad? Para COVID-19 en general, son cortes que se hacen a X tiempo, X tiempo, X tiempo. Esto de alguna manera fue un monitoreo, una herramienta para el monitoreo permanente, ¿sí? De los distintos planes de vacunación y de las distintas, de la medición de la efectividad en distintos grupos a medida que iba avanzando todo el plan de vacunación. Entonces, eso también fue un desafío desde el punto de vista metodológico, porque rápidamente, y acá bueno, los miro a Miguel y a Steven, que estuvimos bueno, mucho tiempo discutiendo, también se nos agotó la metodología de forma rápida, porque en el modelo de efectividad que nosotros estuvimos trabajando y se desarrolló en la herramienta, esto estaba básicamente la comparación de la población vacunada con la no vacunada. Pero ¿qué pasó en Uruguay? La población vacunada muy rápidamente pasó de una cohorte a la otra, o sea, de no vacunada a vacunada, ¿no? Y de estar en ese permanente cambio de cohorte, ¿no? Donde arranco en no vacunado, sigo con una dosis, con dos, con tres. Entonces, eso también generó una complejidad al modelo de análisis, ¿no? Que bueno, un poco lo traigo porque también fue otra de las complejidades y de los desafíos que tuvimos que sortear, y bueno, y estar en permanente desarrollo de la herramienta, ¿no? Se inició con determinado modelo y después se fue avanzando en función de que la cobertura de vacunación iba aumentando y el modelo de efectividad también tenía que irse modificando, ¿no? Eso también lo traigo como un desafío interesante, porque no es lo mismo hacer un estudio de efectividad de vacuna con un corte en el tiempo que hacer un monitoreo permanente de la efectividad de las vacunas, ¿no? Sí, buenísimo. Yo creo que algo importante que también me dispara la pregunta de Cecilia
es esto de a qué llamamos base de datos secundarias, digamos, porque hoy, digamos, en definitiva ya sabemos que el proceso de pesquisa o la incorporación de datos a un programa, como es el programa de Historia Clínica Electrónica Nacional en Uruguay, se nutre constantemente de múltiples fuentes. Entonces, lo que tenemos que terminar de entender, y eso va en línea con lo que presentabas vos, Rosario, inicialmente, es esto de definir la arquitectura de la información. Porque las fuentes de datos ya probablemente no podamos vivir ese ideal que pensábamos de una única fuente de datos de donde nos nutríamos y teníamos control exacto de qué manera habían sido ingresados los datos, sino que claramente vamos a trabajar de ahora en más con múltiples fuentes, en donde sí deberíamos poder delinear que frente a la necesidad de registrar un dato en salud, garantizamos que la manera en la que se captura el dato, que se guarda, el estándar que se utiliza, la forma en la que comunicamos esa información, ni más ni menos que interoperabilidad, es, digamos, lo que tenemos que estar atrás todo el tiempo para después poder hacer este trabajo que han hecho para el proceso de vacuna y que se ve claramente en los resultados que tienen, pero que me imagino, porque también lo hemos vivido, que no fue una tarea sencilla, aun cuando existían estos lineamientos generales de qué estándares utilizar o de qué manera registrar los datos. Así que creo que esa va a ser la línea. Poder trabajar en delinear cuáles son las estructuras, la arquitectura, los estándares sobre los cuales recuperar o guardar información para después poder hacer estos procesos lo más fácilmente posible, porque, como decías vos, cada vez va a suceder que nos van a pedir más datos y cada vez más en línea. Así que eso ha sido un gran aprendizaje, me imagino, para todos. Sin duda que la integración de fuentes y la interoperabilidad son como las dos palabras clave para el futuro, ¿no? Eso sin duda. Bien. Y la inteligencia artificial. Sí. Vamos a nombrarla también. Sin duda, Sí, para la salud pública, para la clínica, para la toma de decisiones. Bien. No bueno, nuestras felicitaciones a todo el equipo. La verdad que siempre es bueno llegar a esta parte en donde podemos mostrar datos y ver qué impacto tuvieron. Y la verdad que la pandemia fue, digamos, como ahora que podríamos decir que estamos transitando, no sé si una post-pandemia, pero una salida o unas vacaciones de pandemia, como claramente se demostró que el dato primaba sobre la capacidad de los países de dar respuesta. O sea, aquellos que tuvieron datos pudieron dar mejores respuestas que los que no los tenían. Entonces, eso creo que también a nosotros en nuestra disciplina nos ha terminado de fortalecer algo que creíamos, por algo hacíamos lo que hacíamos, pero que a veces no terminábamos de visualizar, y cómo rápidamente lo pudimos poner en terreno y demostrar que la información hacía la diferencia. Así que felicitaciones a todo el equipo y muy agradecidos de que nos hayan traído tanto dato, tanto número, como para decir, bueno, miren, acá en esto se transformó. Estos datos son ahora información, y así fue como los utilizamos. Así que felicitaciones de nuevo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los participantes, los que están en el Zoom, los que están en la plataforma. La verdad que despertaron mucho interés porque tenemos mucha participación. Creo que fuimos la sesión récord. Ahora es la parte de competencia entre los tracks nuestra interna. Así que muchas gracias a todos los que se sumaron. Vamos a hacer un pequeño break ahora. Volvemos a las 11 con la charla de estrategia digital de Mauricio y de Cecilia. Así que los dejamos para que tomen un cafecito, y a las 11 estamos de nuevo por acá en la misma sala para continuar con las charlas. Muchas gracias, Charlie. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.